¿Se acuerdan estos textos que cita, gracias Pamela, estos textos que cita Smith, hablando de estas sociedades de arte contemporáneo por ahí en los 40, él nombra una de su país, Australia. Y a mí me parece como muy interesante esto, que pareciera que el arte era uno de los movimientos, de las formas de la cultura, que estaba más consciente, no porque los artistas fuesen conscientes, sino por esta forma que se va expresando un mundo, como decíamos con Heidegger, de que hay un cambio, de que se está viniendo un cambio importante, ¿no? Y empiezan estos artistas, dice Smith, a tratar de mostrar esto que está apareciendo, que es nuevo, y que no se puede explicar con las formas del arte histórico pasado, pero tampoco con las formas de las vanguardias contemporáneas. Es decir, esta idea de las vanguardias que tenían cada una más o menos un manifiesto, si no explícito, al menos implícito, y que se pensaban de alguna forma como la etapa final del arte. Esto no sucede con estos movimientos que empiezan a surgir como en los 40 y 50. Y de alguna forma lo señala Smith con esta idea de Warhol, que dice no dibuja tanto, no quiere mostrar tanto el arte popular, como mostrar que hay una modernidad que está desapareciendo, que ya no funciona como tal, y lo muestra a través de retratos de representantes de esa modernidad que simplemente se murieron en los Estados Unidos, los mataron o se murieron, Marilyn Monroe y Kennedy. Es decir, que hay una idea de modernidad que el arte previó o comprendió que se estaba acabando, ¿no? Y por eso trata entonces de buscar otras formas de expresión distintas a las de la pintura, pero distintas además a la pintura expresionista abstracta de New York, y mostrar otras cosas nuevas. Y esto me parece a mí como muy interesante porque muestra una suerte de previsión en el trabajo de algunos artistas que veían que se venía una cosa nueva, ¿no? Que se estaba acabando una época, la modernidad, ¿no? Y después entonces está este arte que se hace cada vez más plural, que se hace cada vez más difícil de pensar, y que se hace a la vez más descentrado. A mí me gusta esta idea de Smith de que dentro de esta pluralidad no solamente es pluralidad de estilos y pluralidad de formatos, ya no basta la pintura, la escultura, la arquitectura, sino surgen dispositivos nuevos, de performance en los 60, el arte de la calle o el arte en la calle, formatos inmensos, piensen en Serra, ¿cómo se llama? Las instalaciones tan importantes en el arte contemporáneo. Y entonces empieza, no solamente hay esta variedad, sino una variedad también en qué es lo que se cuenta. Y una de las cosas que tanto apenas toca, y para Smith es muy importante, porque bueno, él efectivamente está de alguna forma no en el centro, en las grandes capitales, sino está también un poco en el borde, ¿no? No en las grandes metrópolis, sino un poco en esto que llamaban los economistas de la teoría de la, ¿cómo se llama? Bueno, no en las metrópolis, sino a los bordes, ¿no? Del mundo. ¿Qué es esta idea del giro postcolonial?
y esto supone una cosa importante, no solamente que se hace arte donde antes no se hacía, sino que se hace un arte que no necesariamente sigue a lo que se hacía en las metrópolis. Es decir, efectivamente, como dice Smith, muchos de las colonias tomaron los discursos de modernidad de las metrópolis y trataron de traducirlos en su cultura, en su forma de expresión. Ahora lo que dice Smith es que esta pluralidad no solamente es que hay ahora diversos centros, sino que hay diversos discursos sobre esta arte postcolonial, no solamente seguir lo que decía la colonia, lo que decía la metrópoli, y traducirlo a la colonia, como sucedió en la literatura, por ejemplo, ¿no? Sino también se trata de caminos totalmente diversos, vamos a decirlo así. Esto es propio de la contemporaneidad, ¿no? La diversidad de tendencias que no supone solamente, por ejemplo, la política, la reacción política de la guerra colonial, que era muy natural y muy obvia, sino formas de modernidades distintas, ¿no? Formas o de contemporaneidades más bien distintas que no necesitan seguir o estar atentas a lo que sucede en las grandes metrópolis, París, Nueva York, Londres, etcétera, ¿no? Berlín. Y esto me parece importante porque muestra una diversidad, otra forma de diversidad que es fundamental y que definitivamente ha marcado el mundo contemporáneo de una forma como muy clara. Eh, eh, y entonces se impone esta idea de diversidades, vamos a decirlo así, en los estilos, como hemos visto ya. No hay una identidad de arte, no hay un concepto claro, no hay un estilo, pero además hay estas diversas historias. Hay una historia, como lo llama Smith, una historia, una prehistoria de lo contemporáneo. Eh, eh, y hay la necesidad entonces de de los críticos de tratar de pensar esto, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para no sucumbir y poder hablar de esto sin estallar en un atomismo inabarcable, ¿no? Y habíamos señalado entonces estos tres movimientos, podemos decirlo así. Uno, esta idea del canon, que todavía es una idea muy moderna, que quiere establecer de alguna forma cuáles serán los artistas o las obras que finalmente, después de una decantación, se constituyan en paradigmas del arte contemporáneo. Eh, Smith señala que esto es ya de por sí es como un mal comienzo porque es una visión muy moderna. Los modernos, nosotros en tanto modernos, queremos establecer cánones, queremos establecer guías de identificar qué es cualquier cosa, ¿no? Qué es lo contemporáneo, qué es lo adecuado, qué es lo moralmente bueno, etcétera. Y ya la contemporaneidad no nos da posibilidad de esto. Pero entre esa idea del canon, de meter dentro de un canon algunas obras que terminen convirtiéndose en ejemplares de lo que es lo contemporáneo, cosa que nos señala Smith, pareciera que no va a ser posible en ningún momento. Él señala a esta idea de Cuspit, de que hay que más bien trabajar en lo efímero, en pensar qué es lo efímero, lo fundamental, y eso efímero supone lo inseguro, y suponer que cualquier forma de homogeneidad es estéril, porque no logra dar con una forma adecuada. Es decir, no lo logra dar con aquello que es común a todo un conjunto de expresiones y de prácticas que se hacen y se llaman arte contemporáneo. Y entonces un poco lo que señala Cuspit es esta idea de hacer como una fenomenología
de la aparición de diversas expresiones artísticas, y que esté atenta más a la complejidad, ¿no? Es decir, fenomenología aquí quiere señalar no pensar bajo conceptos, sino entender los fenómenos que van surgiendo y tratar de entenderlos en su fluir. Esta sería como la mejor forma de pensar lo contemporáneo, pero esto evidentemente supone no tener ya marcos fijos, ¿no? Sino más bien estar atento a qué se está desarrollando ahí, ¿no? Es decir, es un poco olvidarnos de grandes, que es lo que había significado y él había dado orden a todo el arte desde los griegos. El arte es mímesis, o el arte es la forma de expresión, pienso en Greenberg, en que cada arte busca su esencia misma, o el arte es aquello que sucede, pensándolo en esta forma abierta de Danto, después del fin del arte, cuando se acaban los grandes relatos. Entonces esto que se llama arte, si ustedes se dan cuenta, estos son grandes marcos de comprensión. Smith, siguiendo a Cuspid, a Donald Cuspid, supone que más bien hay que pensar en prácticas y en obras particulares y en movimientos particulares, y no pensar en una forma, en un marco conceptual que nos piense esto, ¿no? Entonces, en este caso, fenomenología sería, como decía Husserl, el inventor de la fenomenología, ir a las cosas mismas, ir al arte mismo y tratar de pensarlo desde su particularidad. Claro, esto nos hace asumir la modernidad, la posmodernidad, en el sentido en que ya no tenemos conceptos ni grandes ideas que nos organicen la realidad, más bien hay que pensar la realidad misma, ¿no? Y no sé si están de acuerdo con esto, es decir, se trataría como de asumir la dificultad de pensar el arte contemporáneo, asumirla como su naturaleza. Es decir, el arte contemporáneo es eso, algo así como un espacio, yo no diría que totalmente oscuro, pero tampoco con la claridad que pensábamos antes del arte, sino, vamos a llamarlo así, un poco opaco, no es totalmente oscuro ni totalmente, ya no tiene la claridad obviamente, pero que permite hablar sobre él, sobre todo porque piensa Smith, que es su gran tesis, que hay posibilidades de diálogos con respecto a la modernidad, como crítica a la modernidad, pero también como continuaciones, a veces muy admitidas, esto que llama el remodernismo, que es como retomar, digamos, caminos que quedaron clausurados, vamos a decirlo así, que quedaron cerrados de la, o cerrados no, perdón, que no se desarrollaron ampliamente, y este remodernismo lo haría, como otras formas que suponen discusión o suponen negación de la modernidad, pero que de alguna forma explican esta contemporaneidad, ¿no? Eh, lo que yo quisiera, como lo que estoy tratando de enfatizar, es eh, que el arte contemporáneo tal vez nos obligue a pensar de una forma nueva, no solamente lo contemporáneo, sino, y esta cosa buena del arte, también nuestra vida. Es decir, nosotros pensamos, eh, teníamos antes como formas muy claras de narración de lo que sucede y de lo que nos sucede. Ahora esas formas de narración no funcionan tan adecuadamente, y el tratar de hacer un esfuerzo para pensar el arte contemporáneo nos puede dar herramientas para pensar de este modo plural, no, no enfático, vamos a decirlo así, sin ningún énfasis crítico que pueda determinar qué es arte, qué no es arte, dónde comienza el arte y dónde no, cosa que era bastante clara en el arte en los últimos 600 años. Ya no es así. Y entonces esto supone una nueva forma de pensar el arte contemporáneo, pero también, y esto nos invitaría a una nueva forma de pensarnos a nosotros, ¿no? Como esta cosa múltiple, diversa, que no tiene un centro, que no tiene una forma de definirlo,
que suponen multiplicidades que no necesariamente se unifican en un foco, en un punto. Piensen esto en la literatura. No sé si aquí hay alguien que venga de letras. Esta idea muy importante en la literatura de la muerte del autor y la muerte del sujeto, más general de la filosofía. ¿Qué significa esto de la muerte del sujeto? ¿Que no existimos nosotros? Sí, claro que existimos. Lo que pasa es que no hay esta idea de la modalidad de pensar el sujeto como un foco de conciencia claro de sí mismo y que fundamenta él la realidad. Más bien, la subjetividad se muestra como un campo, pensémoslo desde Freud, donde más bien son las pasiones las que nos manejan. El yo trata de contener estas pulsiones del inconsciente, pero lo contiene más o menos mal. No hay una unidad, una identidad fija. Tugendhat, el gran filósofo contemporáneo alemán, dice esto: habría que pensar algo así como en el budismo zen, una cosa que borre cada vez más la idea del yo. O sea, la idea del yo lo que nos hace es darnos tropezones y no relacionarnos bien con los demás. Vamos a tratar de eliminar el yo. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que queda? Estados que van cambiando. Somos un continuo vital que tiene diversidades digamos, de planos que se van sucediendo unos a otros, unos más estables, otros menos estables, pero siempre estamos cambiando. No tenemos un foco puro, una cosa que sea idéntica siempre a sí misma. Esta es un poco la idea esta del sujeto que va desapareciendo. Y precisamente, si ustedes se dan cuenta, hay algo de esto en pensar lo contemporáneo. Sí, una sucesión histórica importante y un momento histórico importante, pero hay una conciencia que se entiende cada vez menos fuerte, con menos... esto que el mismo Bátimo lo llamaba el pensamiento débil, ¿no? Nuestro pensamiento no tiene la fortaleza que tenía antes para determinar, conquistar, dominar, controlar la realidad, ni siquiera nosotros, ni siquiera el discurso. Eh, por eso el autor tampoco tiene muy buena salud, porque el autor supone este sujeto que construye la literatura y hace la literatura, y se piensa más bien que la literatura se va haciendo y el autor es un medio en que el lenguaje actúa, en que actúa una tradición histórica, etcétera. No hay esta idea de alguien. El autor ya no es el pequeño Dios que crea su mundo, sino es parte de una cultura más bien, ¿no? Pero yo creo que esto es como les decía, esto es una forma como de pensar esta idea de contemporaneidad. Y viene esta cosa que me parece muy importante de Smith, esta idea de qué significa esto de lo contemporáneo. Y él hace esta vamos a compartirlo para que lo leamos un poco juntos. Eh, eh, Esto que llama él una distinción y tres consideraciones. Eh, Permítame compartirlo. No sé si lo tienen al frente, ya lo ven. Sí, sí. Vale. A ver esto porque ajá. Contemporáneo es reconocer la fugacidad del presente y dar cuenta de la multiplicidad de relaciones entre el ser y el tiempo. Smith señala esto. Los humanos siempre hemos tratado de dar cuenta del tiempo, ¿no? Es decir, nosotros, como lo decía Heidegger, somos seres temporales. No somos seres hechos de materia, como lo decía la sesión pasada, no somos seres hechos sino somos seres hechos de tiempo. Es decir, nuestra conciencia es una conciencia temporal, que no la tienen los animales, ¿no? Los animales no tienen conciencia del tiempo como la tenemos nosotros. Es decir,
creo que les decía esto, Jorge Luis Borges tiene esta idea muy linda que dice: los animales son eternos, porque un animal no tiene conciencia de la muerte, no tiene conciencia del devenir. Para él la realidad es siempre esta, ¿no? Y bueno, dentro de ella esa realidad trata de resolver sus asuntos, sus problemas. Nosotros no solamente vivimos la actualidad, sino vivimos la temporalidad, es decir, sabemos que tenemos un sentido hacia adelante, un futuro. Heidegger llamaba esto un proyecto, y tenemos, por supuesto, un pasado. Somos historia de nuestra propia vida, la historia nuestra, somos historia de la historia que es grande, vamos a llamarlo así, de la gran historia, somos historia de una comunidad, de una familia, y entonces siempre estamos en un marco temporal. Entonces, esto que dice Smith es una condición propia de los humanos. En la contemporaneidad tiene un cariz nuevo y una forma distinta. ¿Por qué? Porque Smith señala como de forma muy aguda esta idea de que hay unas estructuras, como eran las religiosas, la cultura, los sistemas de pensamiento, llámese filosofías, las ideologías políticas, etcétera, que eran estructuras que permitían mediar y entender esa temporalidad, comprenderla. Me explico, por ejemplo, las formas religiosas, el cristianismo, el catolicismo fundamentalmente, da una forma de organizar el tiempo. Y nosotros esperamos, por una parte, la muerte, pero sobre todo esperamos el fin de la historia, cuando venga el apocalipsis y Dios baje, haga el juicio final y decida quiénes son los réprobos y quiénes son los elegidos, ¿no? Y ahí se acabó el cuento. Entonces hay una concepción de la historia que es, digamos, una estructura religiosa en este caso, que organiza la temporalidad, ¿no? Esto los judíos están esperando al Mesías que venga de nuevo y también produzca es decir, hay una forma temporal, pero también políticas, por ejemplo, ideológicas. Casi todas las ideologías político-filosóficas, vamos a decirlo así, del siglo XIX, pensaban en una utopía, desde el marxismo, pasando por, vamos a decirlo así, el positivismo, donde iba a haber un momento de la sociedad se hiciera toda racional y reinara el orden y el progreso, que es su gran bandera. El capitalismo mismo, ¿no? Va a haber un momento en que el capitalismo ha producido tanta riqueza que no va a haber pobreza y se va a disolver. Bien, estas estructuras evidentemente se disolvieron, es decir, aquellas formas que tenían para mediar la temporalidad ya no funcionan, es decir, ya no nos sirven. Y tal vez por eso lo contemporáneo sea, y esta es la idea como muy interesante de Smith, lo contemporáneo sea la imposibilidad de pensar otro tiempo, sino el tiempo actual. Es decir, nosotros ya el tiempo pasado pareciera como cada vez más lejano, a pesar de que a veces vuelven cosas que pensamos que ya habíamos superado y regresan. No sé, pienso en estas formas de nacionalismo extremo, como muy de derecha, estas formas de autoritarismo que hay en todo el mundo ahora, no sé, desde Trump, que ni más ni menos quiso dar un golpe de Estado en Estados Unidos, ni más ni menos. Estos nacionalismos en Europa, Orbán, en Hungría, Polonia, Putin. Entonces, digamos, lo que pensábamos que la modernidad nos había mostrado que había sido superado después de la Segunda Guerra Mundial, estábamos en, bueno, el American Way of Life, la posibilidad de progreso, de democracia, de riqueza cada vez mayor, pues se disolvió esto, pues, ¿no? Y entonces estas formas que mediaban en nosotros nos dan una forma de temporalidad donde ya no tenemos estructura que nos las organice y nos vemos en un tiempo que se muestra, ya no sabemos si hay futuro, el mundo se puede acabar dentro de poco si deciden entrarse directamente en guerra Estados Unidos y Rusia,
Pero tampoco, digamos, esto puede ser una cosa casual, pero ya tenemos la idea de que no tenemos utopía al frente, ¿no? La, por el mismo, la misma perversión que tuvieron las ideologías que prometían utopías, esto se acabó, pero también en nuestro mundo más, vamos a decirlo así, occidental, liberal, la idea misma del liberalismo, de tener unas formas de progreso continuas, también se acabaron, pues, ¿no? Nos encontramos con un mundo cada vez, el mundo físico, digamos, la geósfera, como la llama Smith, cada vez más destruida, cada vez más agotada, cada vez más limitada. Eh, y entonces lo que nos queda como mucha conciencia de lo contemporáneo es el de ahora, ¿no? Es decir, nuestra conciencia contemporánea, por esto que ha pasado de desgaste de la modernidad, o de superación de la modernidad, o de ruina de la modernidad, no sé cómo llamarlo, nos ha dejado en, lo único que tenemos es, es lo único que nos queda, dice Smith, ¿no? En la actualidad, digo, las fricciones provocadas por la multiplicación de las diferencias determinan todo lo que nos rodea y nuestra propia interioridad, lo cercano y lo lejano, la superficie y la profundidad. Ante el fin de la modernidad, la evaporación de lo posmoderno y el auge de los fundamentalismos, y ante la erupción de un planeta sobreexigido, con la consiguiente disminución de los futuros imaginables, la contemporaneidad parece ser lo único que nos queda. ¿Mm? Y en este sentido, también el arte contemporáneo pareciera que habla de una forma muy clara. Es decir, el arte contemporáneo nos muestra en su, a veces, extrema banalidad, en su forma muy pragmática de ser un arte que quiere producir dinero, en su abandono de las formas de la utopía, que era muy clara en las vanguardias del siglo XX, de aquella primeros 50 años del siglo XX, que ya nos parecen lejísimos y no están tan lejos. Eh, eh, entonces, digamos, lo que se nos queda, lo que nos muestra el arte contemporáneo, es estas prácticas como muy puntuales, que no quieren meterse en estos grandes, como dice Lyotard, estos grandes metarrelatos que se agotaron, que quieren ser como expresiones de cosas muy mínimas, muy pequeñas, que quieren ser muy llamativas, y esta idea de un fogonazo, pero que también se acaba rápidamente, eh, que son muy conscientes de lo efímero que son y de de que no hay como posibilidad de un anclaje para una, vamos a decir, como una cultura de esto, sino más bien se trata de ir pasando cosas. Eh, y entonces, en ese sentido, el arte contemporáneo y las prácticas que generan el arte contemporáneo sería esto que nos señala Smith, ¿no? Su objetivo fundamental debe ser advertir los procesos, modos y motivos por los que estas expresiones adoptaron en los últimos tiempos o adoptan en la actualidad determinadas formas y no otras. Es decir, el arte contemporáneo toma unas formas, esto que estamos hablando, lo plural, lo inasible, lo casi indefinible, lo que es muy efímero, y esto pareciera que no es solamente como se piensa a veces, como pensaban los que creen todavía en un canon de que se va a sentar esta cosa que se está moviendo mucho y va a llegar algún momento en que surja un estilo más o menos identificable y surjan unas obras. Yo pienso con Smith que esto no va a ser así, que la condición no posmoderna, sino contemporánea es asumir esta volatilidad, vamos a decirlo así, no volatilidad solamente en la realidad, en las formas del arte, sino también en la forma de pensarlo, en la forma en que, por lo tanto, tenemos que, como decía ahorita, con esta idea de Kuspit de la fenomenología, como tener un pensamiento que no atrape esto y lo mantenga y lo pueda tener en un concepto, sino que sea eh, fluido como esto que está fluyendo, ¿no? Y es uno de los grandes retos del pensamiento
de todo el pensamiento contemporáneo, tanto en política, en moral, en la misma ciencia, ciencias naturales, etcétera, pero sobre todo en el arte. Y me parece como muy interesante que el arte pueda ser muestra de esto, muestra de este nuevo estado tan frágil y al mismo tiempo tan voluble y al mismo tiempo con mucho poder de alguna forma, ¿no? Pienso sobre todo en la parte del mercado y financiera, bueno, son sumas inmensas las que se manejan, etcétera. Y entonces, lo que propone Smith es pensar entonces como en estas, no en estilos, sino como en estos tres movimientos que nos propone, que son esta idea del arte contemporáneo espectacular, actual, etcétera, retrosensacionalismo, remodernismo y el arte de espectáculo. Por otra parte, el arte descolonizado, que no significa solamente el arte que se hace en las colonias, sino que hace dentro de las metrópolis mismas, como un arte se ha descolonizado de las formas de poder dentro de las metrópolis, dentro de las formas digamos, de las formas de dominio de los mismos países centros, ¿no? Y el arte que llama el extendido, que es este arte como mucho más modesto, que significaría las formas, vamos a decirlo así, más comunes, menos ruidosas, menos evidentes, pero donde hay como un trabajo de particulares en formatos pequeños, en espacios diversos, además, las redes sociales, por ejemplo, no las grandes galerías, no los grandes museos, no las grandes ferias del arte, sino un arte que se hace más bien como callado, pequeño, y que se extiende por muchas partes y eventualmente surge, digamos, de forma como muy llamativa. Eso lo vamos a ver ahora. Pero no sé, me salgo de compartir esto. Quisiera o escucharlos a ustedes sobre esta idea, digamos, el tema creo que fundamental es cómo pensar esto de lo contemporáneo, en particular nosotros que estamos en este negocio del arte contemporáneo, pero si el arte contemporáneo nos da también buenos, vamos a decirlo así, buenas indicaciones de cómo pensarnos también nosotros en otros aspectos de la vida distintos al arte, en la moral, en lo político, qué sé yo, en la sexualidad, que ahorita es un discurso tan llamativo, tan importante, en las libertades públicas. Ya sabemos que no vamos a llegar al reino de la libertad definitiva que prometía el anarquismo, el comunismo o el liberalismo de alguna forma. No vamos a llegar a la utopía económica, social. Y entonces, ¿cómo hacemos para pensarnos en esta contemporaneidad tan diversa, tan amplia, pero al mismo tiempo donde se han cerrado como muchos caminos que para nosotros eran muy importantes, que, que eran, que eran como fundamentales del progreso, de la mejora económica? Y el arte contemporáneo sería como un laboratorio, me parece extraordinario, para buscar una nueva forma de pensar. Y esto que hace Smith, que me parece que quiere mostrar un poco esto. Por eso decía al principio que me gusta más Smith que Danto, porque Danto tiene de alguna forma lo que me parece un discurso bastante coherente, no es un dislate, pero Smith habla mucho más de lo difícil que es esto, pues, ¿no? Finalmente que hay una dificultad, pero esa dificultad también es un reto importante, es un reto interesante. Quisiera escucharlos un poco antes de que entremos en las corrientes del arte contemporáneo. Profe, a mí me parece muy interesante. Estaba pensando como en el pesimismo, pero después pensé en otra cosa, que es como la expectativa de todas las posibilidades que esa palabra otorga. O sea, una expectativa que se puede reducir, ¿verdad? Donde el artista no tenga ese compromiso de hacer esos grandes discursos
y puede asumir un espacio más experimental, pero también una expectativa temporal, o sea, no sabemos qué va a pasar, cómo va a pasar, y no sé, la esperanza, el tema de la esperanza, o sea, podemos realmente a través de las artes, ¿verdad? Un arte que ahora está abocado a la vida, de verdad acercarse a esa vida o transformar la vida. Es como, no sé, esa palabra me vino a la mente. Casualmente, por cierto, Danto tiene uno de los ensayos que está en Después de la muerte del arte, hablando un poco de esto, ¿no? O es un ensayo sobre Warhol, no recuerdo ahorita el nombre, y señala un poco esto. Lo que quiere hacer Warhol es como sostenerse sobre la idea de la esperanza, pero no las grandes esperanzas históricas, sino la esperanza desde lo particular, desde la vida cotidiana, desde lo pequeño, que por supuesto no es una esperanza utópica, sino es, bueno, tener como espacios para vivir de la forma más feliz del mundo. Como habíamos hablado en algún momento, esta era un poco la fascinación de Warhol con lo pop, es decir, con estar fotografiando los personajes, etcétera. Eh, no sé, estos días vi una foto del Estudio 54, la famosa discoteca neoyorquina de los años 70, que era un poco esto, ¿no? Digamos, la vida del Estudio 54 y de quienes iban, dentro de ellos Warhol, era vivir el presente, pues, ¿no? Sin pensar en el futuro, sin pensar en que aquí vamos a hacer el cambio social, no, vivir y disfrutar el momento. Bueno, hay algo de lo contemporáneo en esto, ¿no? Y entonces yo creo que esto que señalas tú, Gerardo, hay una idea de un poco hedonista tal vez, pero que es fundamental, hedonismo en el buen sentido, que es esta cosa de vivir el presente y disfrutarlo de la mejor manera, pues, ¿no? Y claro, esto puede dar a prácticas como muy hedonistas, muy banales, pero al mismo tiempo hay una conciencia, si le queremos a Smith esta idea de que la contemporaneidad supone plena conciencia del momento ahora y ya no estamos muy seguros del pasado ni del futuro, bueno, lo que nos queda es esto, pues, ¿no? No otra cosa, ¿no? Piensen esto la idea del comunismo y la dictadura del proletariado es que vamos a sacrificarnos nosotros todos, esto puede ser por generaciones, porque en algún momento en el futuro va a haber la sociedad perfecta. Esto ya es impensable nosotros ahora, ¿no? De modo que efectivamente hay una conciencia del tiempo y de la historia que es totalmente distinta a la que teníamos antes. Y esto nos lleva a lo que tú señalas, y estoy de acuerdo con eso, a una forma como más con los pies en la tierra y que este es el momento en el que hay que vivir y hay que pensar y hay que hacer cosas, ¿no? Y me parece que mucho del arte contemporáneo se puede leer desde esta forma, ¿no? Desde, vamos a decirlo así, pensar esto cínicamente, esto lo hace mucho el arte contemporáneo, tratar de pensar una cierta forma política, pero no es una política de gran aliento y de grandes transformaciones, sino de resolver los pequeños problemas, o por lo menos de denunciar los pequeños problemas, de atender a las comunidades. Vamos a ver esto un poco con Rancière, que lo veremos creo que la semana que viene. Una micropolítica de resolver particularismos, cosas pequeñas, que no quiere meterse ya se acabaron los grandes relatos, pues ya se acabaron las grandes utopías históricas. Y sin embargo hay como atención a una comunidad, pues, ¿no? A algo que no, en la que estamos metidos y tratamos de resolver cosas ahí, etc. Entonces sí, yo creo que ahí esta posibilidad que tú señalabas, algo así como que podía vivirse también con cierto disfrute, con cierto goce. No todo es oscuridad, no todo es eh, crepúsculo, ¿no? Sino también hay crepúsculo, no la película, la serie, sino crepuscular, como lo pensaba Bátimo, sino más bien con posibilidades, sí, efectivamente todavía de un cierto placer de la vida. Yo quería leer, antes de que entráramos en las tres perspectivas estas,
las tres lecturas que yo les había dicho que quisiéramos de los curadores y los críticos de arte, cómo se enfrentan por lo menos dos visiones de lo contemporáneo muy distintas, ¿no? Una es el curador del MoMA, Kirk Bernedow, que dice lo siguiente: es posible demostrar que las revoluciones que produjeron originariamente el arte moderno a finales del siglo XIX y el principio del siglo XX no han llegado a su término ni han sido superadas, y que todavía es posible entender el arte contemporáneo como la extensión y revisión en curso de tales innovaciones y debates fundacionales. Es decir, este señor nos dice que la modernidad no ha acabado y que el arte contemporáneo lo que debe es continuar esa modernidad en un registro distinto, no con las mismas formas expresivas, no con el mismo discurso posiblemente, pero hay una modernidad que hay que concluir. La propia colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York, es en un sentido muy concreto esa demostración. Este museo colecciona y presenta al arte contemporáneo como parte del arte moderno, como una práctica que pertenece, responde y expande el marco de iniciativas y desafíos establecidos por la temprana historia del arte rupturista desde los albores del siglo XX, perdón. Frente a ello está otro crítico, curador, en particular N.V. Sor fue curador de Documenta de Cassel de 2002, que fue muy importante en la historia del arte contemporáneo, donde señala, perdón, el resultado de esas discusiones, recogido bajo la forma de una serie de libros y exhibiciones, se ubica en la intersección dialéctica del arte contemporáneo y la cultura. Esta intersección marca también los límites a partir de los cuales se concibe el mundo postcolonial, posterior a la Guerra Fría, postideológico, transnacional, desterritorializado, diaspórico y global. Fíjense nada más estos términos que quiere mostrar no solamente cómo se rompe la modernidad, sino además quiere tener un lenguaje que es totalmente, para hablarlo derridianamente, deconstruido de todas las estructuras modernas, progreso, sentido de la historia, sino que el mismo lenguaje que usa Ensor es totalmente posmoderno, evidentemente, pero efectivamente contemporáneo. Su impacto, así como también su ordenamiento material y simbólico, se trama por medio de procedimientos de traducción, interpretación, subversión, hibridación, creolización, desplazamiento y reorganización. Lo que emerge de esta transformación en distintas partes del mundo produce un reordenamiento crítico de las redes intelectuales y artísticas que se tienden en el mundo globalizado. Esto es una cosa que no he mencionado, pero que también lo señala Smith, que es importante. Las estructuras, ¿se acuerdan de Dickey, que tiene esta teoría famosa el arte es aquello que las instituciones definan? El problema es que con las instituciones contemporáneas se han ampliado inmensamente, se han descoyuntado también, ya no es solamente lo que digan los grandes museos, sino es también lo que dicen un enjambre de teóricos, críticos, curadores, en museos en diversas partes del mundo, de modo que una teoría institucional del arte como la que suponía Dickey en los 50, 60, ya no tiene sentido en la medida en que las instituciones se han también dispersado, por decirlo de alguna forma, ¿no? No hay, vamos a decirlo así, centros institucionales, los hay, más bien, digamos, pero no son suficientes y no son lo suficientemente poderosos y únicos para dar una definición de arte, ¿no? Lo que emerge de esta transformación en distintas partes del mundo produce un reordenamiento crítico de las redes intelectuales y artísticas que se tienden en el mundo globalizado. La exhibición a modo de diagnóstico procura establecer las relaciones, conjunciones y disyunciones entre distintas realidades, entre artistas, instituciones, disciplinas, géneros, generaciones, procesos, formas, medios y actividades
entre la identidad y la subjetivación, perdón. La exhibición contrapone y vincula la supuesta pureza y autonomía del objeto artístico con una reevaluación de la modernidad fundada en las ideas de la transculturalidad y la extraterritorialidad. De esta forma, el proyecto de exhibición de la quinta plataforma no es tanto el receptor de objetos de consumo, como el contenedor de una pluralidad de voces, una reflexión material sobre una serie de acciones y procesos dispares e interconectados. Es decir, tenemos esta idea de una gran red que se da sobre todo el mundo, y esa red no tiene ningún centro ni ningún punto de apoyo fundamental, sino es algo así como, yo lo señalaba en algún momento hablando de Deleuze, esta idea de que está en un solo nivel, en el plano de la inmanencia, y no hay ninguna categoría superior a otra, ¿no? De modo que aquí hay efectivamente una conexión muy grande entre todo el arte mundial, que va por caminos institucionales más formales y otros caminos totalmente nuevos, las redes, Instagram, etcétera. Pero al mismo tiempo esa red no tiene, o los polos que tiene como todavía significativos e importantes, galerías, como hablábamos la semana pasada, estas grandes galerías mundiales, de los grandes museos, de ciertas capitales donde es muy importante el arte contemporáneo, o ciertas regiones incluso del mundo, pero no son suficientes para determinar qué es lo que pasa. De modo que tenemos una diversidad casi explosiva frente a lo que nos decía Barney Dow, que es esta idea de hay un relato que hay que continuar, ¿no? Borriat piensa una forma más o menos de integrar estas dos perspectivas que parecen tan distintas. Una suerte, como dice Terry Smith, como de síntesis, ¿no? La posibilidad de un arte relacional, un arte que tomaría como horizonte teórico la esfera de las interacciones humanas y su contexto social, más que la afirmación de un espacio simbólico autónomo y privado. Es decir, el arte que está metido un poco en esto que se llama la vida, ¿no? De las relaciones entre la gente. Da cuenta de un cambio radical de los objetivos estéticos, culturales y políticos puestos en juego por el arte moderno. Cada artista cuyo trabajo se relaciona con la estética relacional posee un universo de formas, una problemática y una trayectoria que le pertenecen totalmente. Ningún estilo, ninguna temática o iconografía los relaciona en forma directa. Es decir, no hay un estilo que pueda meter o relacionar diversas formas de expresión. Lo que existe es este arte que conecta cosas, pero no hay la posibilidad de una conexión de todas esas cosas que conecta y de todas esas expresiones artísticas en un solo arte, ¿no? Vamos a decirlo también un poco deleuzianamente, es una conexión rizomática y no una conexión arbórea, como lo llama él, ¿no? No se trata de la conjunción de todo hacia un solo tronco, sino más bien es la conexión de una diversidad amplísima, donde no hay ningún centro, por lo menos de poder permanente y claro, o un centro conceptual definitivo, del que irradien la comprensión hacia las otras cosas, sino más bien estas cosas como un rizoma, es decir, como estas raicillas que que forman como una red donde no hay ningún centro, ¿no? Lo que piensa Deleuze, Gilles Deleuze. Lo que comparten es mucho más determinante, lo que significa actuar en el seno del mismo horizonte práctico y teórico, la esfera de las relaciones humanas. Las obras exponen los modos de intercambio social, lo interactivo, a través de la experiencia estética propuesta a la mirada, y el proceso de comunicación en su dimensión concreta de herramienta que permite unir individuos y grupos humanos. Todos actúan entonces en el seno mismo de lo que podríamos llamar esfera relacional, que es para el arte de hoy lo que la producción de masas era para el arte pop y el arte minimalista. Es decir, esta propuesta de Bourriat supone un poco esta idea, la dispersión que quería mostrar en Wesor, pero al mismo tiempo
la posibilidad de establecer comunicaciones, ¿no? Relaciones, y pensar entonces en una red a lo de les, rizomática, pero que al mismo tiempo me permita pensar, tomar, vamos a decirlo así, hilos de esa red y hacer un conjunto de relaciones, ¿no? Y entonces organizar por ahí un discurso que piense no esa identidad, no ese, la posibilidad de pensar toda la red, sino pensar trazas, ¿no? Y trazar entonces sentidos que pueden alterarse y pueden cambiarse y decirnos otra cosa, ¿no? Sin embargo, Smith piensa que podemos hacer estas agrupaciones de estos nuevos estilos o corrientes del arte contemporáneo, y vamos a ver entonces esto para terminar hoy con Terry Smith. Voy a compartir la presentación que está aquí. Ok. ¿Lo tienen? ¿Lo ven? Corrientes del arte contemporáneo. Sí. Vale. Bien. Yo quería esto mostrar algo así como una suerte de galería virtual, un poco estas corrientes que muestra Smith. No pretende ser exhaustiva, mostrar todas las características, sería imposible, no nos daría tiempo, pero sí señalar como icónicamente con estas breves definiciones y después entonces ilustraciones sobre ello. Primero, Smith habla de esta estética de la globalización. Él dice que hay un relato, la primera corriente dice, fundamental del arte contemporáneo, sostengo, constituye la estética de la globalización, a la que sirve tanto por medio de una incesante remodernización como de una contemporaneización esporádica del arte. Es decir, esta estética de globalización es lo que de alguna forma, en algún momento, alguien pueda decir, esto es el arte contemporáneo. Los grandes nombres, los grandes sucesos o acontecimientos del arte contemporáneo, no sé, pienso desde un Bansky hasta Kunz o Cristo que envuelve el Arco de Triunfo. Es decir, estas grandes figuras que son muy llamativas, que son grandes focos y que al mismo tiempo producen dos corrientes que por supuesto son muy, muy importantes, aunque lo que quiere señalar Smith, esto no define el arte contemporáneo. Lo primero es esto que se llama el retrosensacionalismo. Parte de la aceptación de las recompensas y desventajas de la economía neoliberal, el capital globalizado y las políticas neoconservadoras. Apareció en los años 80 y desde entonces repite las estrategias de las vanguardias de principios del siglo XX, si bien desprovistas de su política utópica y de su radicalidad teórica. Es decir, el retrosensacionalismo son estos artistas, el ejemplo que vamos a poner sobre todo son los Damien Hirst y su compañeros de ese grupo que se llamaba YBAS, Young British Artists, que quiere mostrar mucho sensacionalismo, quiere hacer como una crítica, pero ligera a su forma. Los YBAS querían hacer una crítica al conservadurismo de Thatcher, finales de los 80. Y entonces pretenden, vamos a decirlo así, conservar, y por eso lo retro, algunas de las características que tenían las vanguardias, pero minimizadas por lo contemporáneo. Tenemos a Damien Hirst, que es tal vez el más importante de estos jóvenes artistas ingleses, y que efectivamente se ha renovado, está una de las últimas cosas está haciendo escultura ahorita, unas esculturas heroicas, ¿no? Que mostró unas en Florencia. Y
y estas son sus primeras cosas, ¿no? En los 90. Esto es uno de sus, perdón, Tracy Emin, también de este movimiento. Julian Schnabel, que está entre la modernidad y lo contemporáneo, la posmodernidad, podríamos decirlo. Jeff Koons, por supuesto. Esto es en la terraza del MoMA. Esta idea de Koons siempre de jugar con lo kitsch, lo cursi. La provocación, el juego. Takashi Murakami. Esto es un artista japonés que juega con esta idea de los mangas, con esta estética pop. Perdón. Después está el remodernismo, que tiene que ver un poco con lo que veíamos de Verno, esta idea de la modernidad, el resultante de los constantes esfuerzos de las instituciones de arte moderno por dominar el impacto de la contemporaneidad sobre el arte, por revivir iniciativas anteriores, por vincular el arte nuevo a los viejos impulsos imperativos modernistas, por renovarlo. Es decir, este remodernismo, que es una de estas grandes corrientes del arte contemporáneo global, quiere pensarse como una continuación, un diálogo que continúa lo que hacía la modernidad en otros formatos. Entonces hablábamos de Richard Serra, que confieso que me gusta mucho. Esto es en Nueva Zelanda, en una granja, donde le permitieron hacer esta monumentalísima, no sé cómo llamarlo, instalación, ¿no? Uno no sabe si esto es una exposición, una instalación. Y donde, por ejemplo, está estos pintores que de alguna forma podemos pensarlos modernistas, aunque ya no son modernistas porque son contemporáneos y se entienden como pintores contemporáneos, pero Richter de alguna forma también es remodernista en el sentido que quiere retomar un sentido de la pintura moderna, aquella del expresionismo neoyorquino que acabó a finales de los 50 y quiere ser retomado. También está Jeff Wall, este artista que quiere dialogar también con el pasado del arte, quiere mostrar como una diversidad sobre las formas de expresión. Este me gusta mucho, esta fotografía es una cita de Hokusai, el gran pintor japonés del siglo XIX, resemantizada, vamos a decirlo así, con esta foto. De modo que también aquí hay una búsqueda de diálogo con la tradición, con la modernidad, vamos a decirlo así, pero no tomada literalmente, no pensar que es una continuación, vamos a llamarla así, ingenua, sino retomarla bajo un discurso contemporáneo. Y está el espectacularismo en la obra de ciertos artistas como Matthew Barney y Kai Wo Kian. Estas dos corrientes se unen en una consumación conspicua y dan lugar a una estética de exceso que podemos llamar arte espectáculo o espectacularismo. En el contexto de la arquitectura contemporánea, una tendencia similar da forma a los edificios de Frank Gehry, Santiago Calatrava y Daniel Libeskind.
Eh, entonces piensa Smith que el espectacularismo suma estas dos formas del retrosensacionalismo y el remodernismo y produce este arte de grandes formatos. Matthew Barney hizo, por ejemplo, esta obra en video que son algo así como 7 horas de video. O estas formas de la arquitectura también que quieren como dialogar con lo moderno, aunque sea para disolverlo. Esto de Kai Wokian, este montaje. Está, de nuevo, no sabemos bien qué decir, qué es esto, este performance, pero además a un tamaño heroico. Esto es en un río en China, en el año 2014. Saben que Kai Wokian, su marca fundamental es que trabaja con pólvora, con explosiones, desde pintura en formatos de pictóricos normales a esta escala heroica. No sé si conocen esta obra que es La Escalera al Cielo, donde hizo unos fuegos artificiales como una escalera altísima. Y además esto supone una escala heroica, una escala monumental, pero al mismo tiempo muy, muy episódica, ¿no? Dura lo que dura el estallido. En las pinturas es más perdurable, pero en esta forma totalmente lábil, pues, ¿no? Se fuma en un momento. Y la arquitectura, ¿no? Frank Gehry, este complejo de vinos en Marqués de Riscal en España, en Valencia, creo que es esto, ¿no? Santiago Calatrava, Valencia también, Palacio de las Artes, Daniel Libeskind, esta galería de arte. Después entonces está esto que señalaba que es a lo que le pone muchísima atención Smith, que es el giro postcolonial. Y señalaba como importante esto: giro postcolonial no solamente supone el arte que se hace en las antiguas colonias, sino supone también la crítica a las estructuras de poder, de dominio que se dan dentro digamos, de lo que se podrían llamar las metrópolis, ¿no? Estados Unidos y Europa, fundamentalmente. Y entonces el giro postcolonial quiere hacer un discurso que efectivamente sea liberador, que hable lenguajes propios de los distintos centros de esta red que decíamos que ya no es una red que tiene un centro, no es una telaraña que tiene un centro, sino es una red rizomática y que quiere mostrar, nos dice Smith, surgen de los procesos de descolonización ocurridos entre los denominados segundo, tercero y cuarto mundo, con sus impactos sobre el primero. No confluye en un movimiento artístico general, ni siquiera en 2 o 3 variantes particulares. Antes bien, el giro postcolonial tuvo por resultado una gran profusión de arte que responde a valores locales, nacionales, anticoloniales e independientes. Y esto pareciera como solamente en el modo político, vamos a decirlo así, del colonialismo o de la crítica del colonialismo, pero se trata también de estas críticas a la forma, por supuesto, occidentales, pero también de una masculinidad dominante sobre las otras, las mujeres, pero también sobre otras formas de sexualidad. Supone la revisión de los discursos
con el que hablamos. Piensen, Derrida lo que hace es esto, es una revisión del lenguaje para hacer un lenguaje que sea distinto al lenguaje de la bipolaridad, del sí, del no, de la nada y el ser, de la verdad y la mentira, y pensar una forma distinta para liberar el lenguaje y permitirnos, por cierto, tener una vida mucho más plena, mucho más satisfactoria y mucho más libre y mucho más con muchas más posibilidades. De modo que el giro postcolonial no se debe leer solamente como la crítica a las formas del colonialismo europeo y norteamericano clásico, sino también como formas de descolonizar la conciencia, de algún modo, ¿no? Está este importante artista brasileño, Cildo Meireles, Cacho, el controvertido artista cubano, que por una parte muestra un arte que es totalmente distinto a lo que pretendió el arte cubano oficial hasta los 90, y que sin embargo al mismo tiempo es el gran artista de la, también de la dictadura cubana. Esto es muy, muy raro, pues, ¿no? Pienso, Cacho es un poco así, pienso el escritor, ¿cómo es que se llama? Que también son nuestros artistas como críticos, pero al mismo tiempo no críticos, no solamente tolerados, sino mostrados por el régimen cubano como representantes de lo que es ahora Cuba. Como que es muy, muy ambiguo esto, ¿no? Bruguière es un importante artista francés que se ha ido ha trabajado mucho en el sureste asiático. Schrinestat, que es iraní. George Adiakbo, africano. Y Mark Lombardi, que es un personaje muy curioso, murió de una forma muy rara, que muestra estos diagramas donde desnuda formas de poder y formas de negocio y armas, explotación energética, etcétera, sobre formas de poder en los Estados Unidos, ¿no? Entonces muestra como buena parte de su obra es digamos, estos diagramas de denuncia de redes digamos, de poder, de poder económico, cómo se trenzan unas a otras, etc. Estas formas, digamos, de pensar el mundo, ¿no? Desde un barco lleno de containers. Y después entonces está el que señalábamos, el arte contemporáneo extendido, que podríamos pensarlo en relación con ese arte relacional que citaba Smith como síntesis dialéctica de la posición de Bernardo y Owenser, que es este arte contemporáneo extendido, ¿no? Este arte toma la forma de propuestas bastante personales, modestas y de pequeña escala, en marcado contraste con el grado de generalidad y la escala monumental que caracterizaba cada vez más al arte remodernizante, retrosensacionalista y espectacular, pero también distanciándose de la conflictiva toma de posición del arte influido por el giro postcolonial. Estos jóvenes artistas toman elementos de las primeras dos tendencias, acompañados de una creciente inquietud por las potencialidades interactivas de varios materiales, redes de comunicación virtual y modos abiertos de conectividad tangible, que vuelve esta idea de la conectividad. Fíjense, el gran arte global este que hemos hablado, remodernizante, retrosensacionalista y espectacular, supone los grandes centros de exposición, los grandes centros, vamos a llamarlo así, metropolitanos, como lo hemos hablado, Nueva York, París, Londres, Shanghái, Tokio, etcétera,
Y entonces suponen las grandes galerías, digamos los dispositivos donde se exponen son las grandes galerías, son los grandes museos. El giro postcolonial supone más bien las formas, por supuesto, vamos a llamarlo así, el tercer mundo, lo que se llama el sur, etcétera, ahora, el sur mundial y no el sur geográfico. Supone las bienales, por ejemplo, ¿no? Las bienales de arte contemporáneo que se hacen sobre todo en los países del sur. La Habana tenía una, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica había otra, en China, etcétera. Y este es el arte donde digamos, el dispositivo donde se mostraría el arte postcolonial. Este más bien supone el arte contemporáneo extendido, pequeñas galerías, y supone lo que señalábamos antes, esta idea de las redes ahora sociales, ¿no? Cuando Smith escribía esto, apenas estaban incipientes, pero ahora creo que es un dispositivo fundamental para mostrar arte, sobre todo arte contemporáneo. Los ejemplos que pone Smith son Josephine Meixeper, que ya no están, cuando escribió esto me imagino que todavía estaba incipiente y es una artista como muy reconocida. Fíjense el título de esta obra, The Complete History of Post-Contemporary Art, es pensar en un arte post-contemporáneo, y supone estas formas como muy melancólicas, como muy personales, esta cosa llena de artilugios caseros. O este artista, Josian McKinley, que habla de esta idea también. Hay algo aquí de modernismo, pienso en lámparas y cosas que se hacían en los 60, 70, pero al mismo tiempo repensados desde otra perspectiva. Un fin de la modernidad, con una idea, algo así como también de juego con ciencia, ¿no? Universo, el átomo, partículas atómicas. Son discursos como más pequeños, más pequeños en el sentido de que tienen sentidos como muy particulares y no tienen esos pretensión de grandes relatos o de grandes formatos o de grandes discursos que podría tener ese arte globalizado que vimos al principio. Estas son las tres corrientes que Smith nos quiere mostrar, y dentro de ellas hay estas variantes importantes, sobre todo la primera, que es la más llamativa y la más representativa. Pero repito, Smith no nos quiere vender que estos son estilos o es lo que él criticaba de la idea canónica de las grandes obras representativas del arte contemporáneo, sino nos quiere mostrar precisamente la diversidad de canales donde se mueve, de formas expresivas, de motivos que tienen, ¿no? De motivos de romper con lo moderno hasta continuarlo, ser una continuación remodernista, repensada, de discursos que se apartan de las formas tradicionales del poder, esto del postcolonial y post, vamos a decir, estas formas de centros de poder, no solamente políticos en el mundo, sino simbólicos, etc. Y estas formas que es este arte como más, vamos a llamarlo así, más de base, y en este sentido más extendido, porque es mucho más diverso, supone investigaciones particulares, no quiere meterse en esta onda de lo sensacionalista, de llamar la atención, sino quiere también hacer, Smith no lo menciona tanto, pero aquí podríamos meter también el arte que quiere hacer esto que señalábamos hace un momento, esta micropolítica, como política comprometida con lo que sucede ni siquiera en las ciudades, sino en el barrio particular, en sectores de la ciudad o en sectores en el campo,
Y entonces hay como un arte que es tal vez mucho más, vamos a decirlo así, consciente o mucho más de su forma contemporánea. Lo que quiero decir es que es un arte que se pretende menos impositivo, menos emblemático, sino quiere mostrarse como un arte más cotidiano, más de una investigación particular, de un desarrollo particular, y que está, vamos a llamarlo de alguna forma, a nivel de calle, ¿no? Más a nivel de la cotidianidad. No sé qué les parece esto, qué les parece esta clasificación de Smith, si se ve en esta forma. Esto es tan importante que ustedes en el semestre que viene van a ver este capítulo sobre el espectacularismo. Va a haber una materia sobre esto en el segundo semestre. De modo que estas concepciones de Smith son realmente muy importantes en este intento de pensar, y aquí siempre hay que pensarlo como intento, el arte contemporáneo. ¿Dudas, preguntas, anotaciones, comentarios? Profe, me quedé pensando si las obras de... Ah, ya estoy entendiendo. La obra de Thomas Hirschhorn, usted la mostró, ¿verdad? Que él estaba como con muchos bombillos en el techo. ¿O no? Ay, se muteó, profe. De Jeff Wall, no es Ah, de Hearst. porque estaba pensando en esa tendencia que él describió, donde los artistas como que mezclan lo postcolonial con lo moderno y crean como que una obra de interconexiones. Y creo que eso es quizás lo que usted estaba concluyendo en este momento. Y me refiero a la obra de Emily Yassir y de Alan Sekula, que él las menciona. Sí, creo que es eso. Este arte de conexión, ¿no? De conectar diversos discursos, no solamente de conectarlos, sino también de ponerlos al mismo nivel. Es decir, puede haber una búsqueda estética que sea al mismo tiempo de esta política pequeña y que al mismo tiempo te conecte con alguien que hace más o menos lo mismo en el otro lado del mundo, pues, ¿no? Es un arte, como lo decía Urria, relacional, ¿no? Que relaciona, quiere establecer vínculos, ¿no? Y esto, digamos, esto es propio de la condición contemporánea, ¿no? La posibilidad de nosotros establecer vínculos por diversos niveles. Ustedes son una muestra de esto, los compañeros que están en Cádiz, en España, y están tomando un curso que, digamos, antes de la pandemia, yo iba a la Universidad Metropolitana y daba el curso en un salón. Ya hay la posibilidad de hacer otras cosas, ¿no? Afortunadamente. Y de enriquecernos y conectar cosas que no estaban conectadas. Bueno, el arte contemporáneo tiene mucho esto. Hay, digamos, artistas que tienen esta conciencia, señala, de hacer conexiones inéditas y a veces inauditas, ¿no? Bien. Me parece Ajá. interesante esta como clasificación del arte, porque además no es solo el arte, es como de la contemporaneidad en sí misma. Podemos verlo muchísimo en la música. Ahorita hay un artista francés que se llama Stromae que cantaba esta canción del Mundial que fue muy famosísima. Y justamente si uno analiza como el último CD completo, se da cuenta de que musicalmente ha tomado un montón de componentes, pensando de nuevo ahora en el giro postcolonial, ha tomado un montón de elementos como la música africana tradicional, de la música latinoamericana, vamos a llamarla clásica para poner una categoría, y las ha incluido en un disco que además está súper centrado en problemas de la contemporaneidad. Y bueno, de la misma manera están sucediendo cosas a la par con artistas como James Blake, que tiene como toda una, para hablar solamente como de la música mainstream, tiene toda una estética global de la música más experimental, y bueno, va sucediendo eso mismo en todas las áreas. En la moda latinoamericana, por ejemplo, está súper centrada en el giro postcolonial, retomando muchísimos elementos
de las plantaciones, del colonialismo y todas estas cosas. Entonces me parece además que es una clasificación que podríamos aplicarla como a múltiples manifestaciones culturales. Sí, Verónica, yo creo que es así. Y en este sentido, yo vuelvo a señalar lo que decía Smith hace un momento, y que es una de mis lavanderas de este curso, que el arte contemporáneo nos puede mostrar formas de pensarnos a nosotros en la vida fuera de la contemplación y comprensión del arte. Es decir, el arte contemporáneo nos puede indicar eh, formas de pensarnos nosotros también en otros aspectos de nuestra vida. Yo lo señalé desde el principio con esta idea de la libertad, esta idea de que todo puede ser arte, cualquier cosa puede ser arte, de que no tenemos estilos, de que no tenemos formación del artista. El artista tiene que estar formado en la Academia San Fernando de Madrid para poder ser. Ya no existe esto. Y esto nos da una inmensa libertad. Le da una inmensa libertad a los artistas, pero también le da una inmensa libertad a los espectadores y da una posibilidad de pensarnos a nosotros. Ahí hay un dispositivo donde podríamos pensarnos la libertad en nosotros mismos, ¿no? En nuestra vida cotidiana, en nuestra vida política cotidiana. Y efectivamente, esto que señala Verónica, que hay, en el caso de la música, yo no soy, soy menos sistemático en escucharla, menos sistemática en pensarla. Pero sí, hay esta idea de hacer como unos grandes relaciones y mezclar una cantidad de cosas y además hacer una cosa que no solamente que experimentalmente es interesante, sino que además es productiva a diversos niveles, económicamente, pero además que permite comunicaciones de culturas, etcétera. Sí, esto es efectivamente, como tú lo señalas, una señal fundamental de la contemporaneidad, ¿no? Deberíamos meter en este curso algo de música para poner ejemplos de esto. Yo diría una de las formas de ver esto es metiéndose en Instagram y buscando artistas, ¿no? La diversidad de cosas que se encuentran ahí, buenas, malas, interesantísimas. Es un mundo, pues, ¿no? Y estos mundos eran, piensen esto, eran impensables hace 40, 50 años, que históricamente es nada, ¿no? El museo, donde se veía arte era en el museo, o en el teatro, o en la sala de conciertos, y lo que quedaba afuera era, bueno, era artesanías, era, bueno, una cosa como interesante, pero el arte era muy institucionalizado, muy reglamentado, muy defendido, y era, por supuesto, dificilísimo entrar en ese mundo, y esto ya no es así, ¿no? Estamos en otro mundo. En ese sentido, creo que Smith nos hace esta muy buena, por eso me parece adecuado leerla, esta muy buena representación problemática, complicada. De hecho, creo que es complicado leer un poco Smith, porque quiere dar cuenta de lo complejo que es, lo que le interesa, pensar el arte contemporáneo, ¿no? Y lo que nos interesa a nosotros, ¿no? En el curso en general, pero sobre todo en esta materia, que va a ser algo así como una estética de lo contemporáneo. Bien, queridos amigos, con esto terminamos esta parte del curso, que eran modernidad, posmodernidad y contemporaneidad. Es decir, comenzamos con Danto, hablando de qué es esto de la muerte del arte, si el arte ha muerto, qué pasa con la contemporaneidad. Después entonces el mismo Danto nos había abierto esta idea de pensar lo moderno, lo posmoderno y lo contemporáneo. Ya lo hemos hecho. Y entonces yo quisiera que me hicieran un trabajo sobre alguno de los autores que hemos visto. Puede ser Greenberg, puede ser Gombrich, Bátimo o Smith. Sobre Bátimo pudiera ser, si ustedes han trabajado otro postmoderno que les interese, Lyotard, nosotros vamos a hablar con Baudrillard, pero otro postmoderno que les parezca interesante, pueden hacerlo también.
es el mismo formato del trabajo anterior. Trabajen un tema que les interese, un concepto, una idea, una comparación, pero lo que me interesa es que piensen alguno de estos momentos, la modernidad, la posmodernidad o la contemporaneidad, puede ser de Smith, puede ser con otros, a mí me parece que Smith ahí tiene como muchísimo material. Ustedes Gerardo y Verónica han hablado de temas de los cuales podrían ya empezar a hacer un trabajo, ¿no? Sobre esto, sobre la música y las relaciones, en el caso de Verónica y Gerardo con estos artistas relacionales, ¿no? Piénsenlo más como algo lúdico, donde ensayen desarrollar alguna idea de estos tres ámbitos, que no solamente se trata de una cosa histórica, una sucesión histórica, lo moderno, lo posmoderno y lo contemporáneo, como pareciera inmediatamente, sino supone como temáticas distintas de entender lo contemporáneo. Si lo contemporáneo es continuación de lo moderno, como hemos visto que sale muchas veces esto por ahí, si lo contemporáneo es más bien más relacionado con lo postmoderno, o si lo contemporáneo es una cosa que es distinta a esas formas anteriores y que tiene relaciones, se comunica, pero es distinta. La idea es jugar con estos tres momentos. Yo no quisiera llamarlo periodos para no pensar que es únicamente una periodización histórica, sino también es una periodización, una forma de organizarlo temáticamente, ¿no? Todavía nosotros somos modernos y todavía vivimos como modernos muchísimas cosas, no hemos dejado de ser modernos, pero al mismo tiempo hemos pasado por, de alguna forma, la conciencia de la posmodernidad, y están esos discursos ahí siempre como muy importantes, y por otro lado tenemos esta condición como muy contemporánea, ¿no? Donde vivimos también al lado, o digamos, con compartimentos distintos de forma muy contemporánea y muy actual, con las complicaciones y al mismo tiempo con las posibilidades que supone lo contemporáneo. Entonces, entréguenme este trabajo, vamos a pensarlo, no la semana que viene, sino la otra. Atrévanse a hacerlo, esto no es una evaluación doctoral de un, ¿cómo que se llama? De un proyecto de tesis doctoral, es un ensayo sobre estos temas que hemos visto. Trabajen lo que más les guste, un solo momento, no tienen que trabajar los tres. Hagan la relación que les interese más, que les parezca más productiva, como dice Gama, en el sentido que les permita pensar otras cosas. Yo les decía a los que me entregaron trabajo pasado sobre Danto, que hay muchísimas ideas que seguir desarrollando. Vean esto como un germen de una cosa que pueden hacer, profundizar mucho más por ustedes mismos, o relacionado con los trabajos o actividades académicas en las que están metidos. De modo que los invito a que hagan esto, ensayen en el buen sentido de probar, ordenar algunas ideas, tomar algunos ejemplos, etcétera, sobre estos momentos tan fundamentales y tan constitutivos de nosotros, ¿no? Profe, queda entonces el curso. Sí, Gerardo. Yo estoy a punto de terminar el trabajo de Danto, lo que pasa es que se me hace difícil porque por el trabajo, las responsabilidades, son demasiadas cosas pero ya estoy a punto de terminarlo. No te preocupes, envíelo cuando quieras. Lo que le digo a Gerardo, lo digo a todos, sí. Si ya han estado trabajando y quieren enviármelo, envíenmelo, no tienen por qué disculparse. Les decía, después de esto, digamos, formas que yo creo que son como de ordenar un poco los discursos, vamos a meternos un poco más en el arte contemporáneo, es decir, vamos a quedarnos en el arte contemporáneo, que es nuestro tema. Entonces vamos a ver la semana que viene a Rancière, el malestar de la estética. Después vamos a ver a Gadamer con el juego, fundamentalmente el juego, pero vamos a hablar también del signo, del símbolo y de la fiesta.
en este texto maravilloso que se llama Después del fin, ¿cómo se llama? Ahorita se me va el nombre, lo tiene en la guía. Y después vamos a ver lo que me señalaba alguien en algún momento, como si era Belén, esta idea de lo molesto, lo antipático, lo difícil, lo a veces repugnante que puede ser el arte contemporáneo, ¿no? Es decir, esta idea de que el arte contemporáneo también choca y también nos produce desazón y también nos produce molestia, ¿no? Entonces veríamos como estos tres aspectos que me parecen importantes: pensar la política desde el arte contemporáneo, o las relaciones que dice Rancière se producen entre el arte contemporáneo o la estética en general y la política, en un texto que a mí me parece maravilloso, del malestar de la estética. Vamos a leer el primer capítulo, que es cortico. Después vamos a ver entonces Gadamer, con esta cosa tan importante que es el juego. Gadamer lo piensa, esto es importante en todo el arte en general, pero en lo contemporáneo es fundamental. Y después el malestar de la estética, vamos a decirlo así, el malestar de la estética, no, por eso Rancière, lo que nos afecta negativamente, vamos a decirlo así, el arte contemporáneo como de arte, ¿no? Y el pacto del mal. Entonces, vamos a entrar a una nueva etapa, que es la final, con estos tres momentos donde tocamos aspectos fundamentales de lo contemporáneo. ¿De acuerdo? Les agradezco entonces mucho su atención. Estoy a la orden sobre el trabajo. Si tienen preguntas, si tienen dudas, si quieren que les explique, podemos vernos por WhatsApp, por correo, por donde ustedes quieran. Pero por favor, hagan el esfuerzo de ponerse a escribir algo. Y nada, nos vemos entonces la próxima clase, el martes que viene, ¿de acuerdo? Que tengan buenas noches. Vale, Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.